Bienvenidos a una emisión más de Educación y Conciencia. Soy Conchita García, comenzamos. Con el gusto de estar con ustedes y enviando un saludo a todo el auditorio que nos ve a través de ESNE. Y bueno, estamos transmitiendo aquí desde el Colegio Fray Luis de León en Querétaro, México, el programa de Educación y Conciencia. Y bueno, pues hoy tenemos un tema que ya hemos platicado en algunos programas anteriores sobre el déficit de atención con hiperactividad. Y bueno, hemos invitado a la licenciada Margarita Valencia Dorantes, que ella colabora para Proyecto DA, que es que está en la Ciudad de México. Y bueno, es precisamente ellos se dedican a ayudar a todos estos niños que presentan este déficit de atención. Bienvenida, licenciada Margarita. Muchas gracias. Y gracias por aceptar. Y bueno, yo quisiera que para los que todavía no les ha quedado un poquito claro, muy brevemente nos explicaras a qué se refiere el déficit de atención con hiperactividad. El déficit de atención hiperactividad es un déficit que es orgánico. Esto quiere decir neurobiológico, se da en el cerebro. Básicamente se da por la falla de 3 neurotransmisores, que es dopamina, serotonina y noradrenalina. Dicho así, suena muy técnico. Ajá. ¿Qué es lo que nos pasa en este sentido? Bueno, que esos neurotransmisores nos afectan 3 cosas principalmente. ¿Qué es eso? No puedo poner la atención al mundo, la atención que debería, y eso significa no solamente que no la puedo poner, sino que le pongo atención a todo. Alguien que no te presta atención, es muy fácil que tú lo llames, a lo mejor te hago así, y tú ¿qué pasó, no? Por el sonido volteas y dices, pero imagínate una persona que le está poniendo atención a todos y cada uno de los estímulos, aunque es en este salón. Si yo te pregunto cuántos estímulos hay aquí, ni siquiera los has contado, no te son interesantes, ¿no? Pero un niño con TDAH te los cuenta todos. ¿Pero de qué se está tratando la entrevista? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Porque no es el estímulo principal para él en ese momento. Quizás más interesante una cámara que lo que estamos platicando tú y yo, ¿no? Claro. Luego viene otra parte que es la hiperactividad. ¿Qué es esta parte de la hiperactividad? Es tener mucho movimiento sin un objetivo claro, sin un sentido. Es más, podemos ver que este movimiento es tan fuerte que hasta se da dormido. Los niños están con los ojos parpadeando, dándole vueltas a la cama, las manos se mueven, los pies se mueven, y bueno, no tiene ningún sentido estarse moviendo porque no puedes descansar. Entonces, cada cosa que ven les genera movimiento, entonces están así. ¿Qué hace? Yo veo que tienes un muñeco, entonces, ¿qué hace eso? Me genera movimiento para ir hacia el muñeco. Pero resulta que voy en el muñeco y veo el tenis y me voy hacia el tenis. ¿Por qué? Porque finalmente no llego a mis objetivos. Siempre estoy en movimiento hacia lo que me está llamando la atención. Y por último, viene la impulsividad. Es esa falta de capacidad de controlarte. ¿Qué diría yo? Bueno, ahorita estamos en una entrevista, tenemos que estar sentadas, serias, a lo que vinimos, ¿no? ¿Qué pasaría con un niño que no tiene los impulsos controlados? Bueno, ya estuviera en la lámpara, ya estuviera moviéndote la cámara, claro, te estuviera haciendo preguntas. Oye, ¿por qué tienes el micrófono? ¿No? Porque no solamente es impulsividad en cuanto a la acción, sino también es en cuanto a lo que dicen, ¿no? Entonces luego te preguntan las cosas que dijo. Entonces, bueno, tiene estas 3 características. Son inatentos, hiperactivos e impulsivos. No necesariamente los 3 al mismo grado. Ok. ¿Y cómo se da cuenta un maestro o un padre de familia que el alumno o su hijo tiene este padecimiento o este déficit, ¿no? Hay como una serie de criterios diagnósticos que son 9, que van desde, bueno, en el caso de atención, no sigue instrucciones, no finaliza tareas, comete errores por descuido, van como varios detalles, ¿no? Y están los de impulsividad, no te deja, estás haciendo una pregunta, no te deja terminar y ya estás contestando, se salta el lugar, siempre quiere ser el primero, no respeta turnos. Son como una serie de características que hay que estar muy atentos.
Su nivel de movimiento es muchísimo mayor que los niños sin TDAH, que no hay que confundir con los niños muy activos, claro, porque ellos también tienen un muy alto nivel de movimiento. Pero ¿qué pasa? Tienen un objetivo muy marcado. Si voy a jugar fútbol, juego fútbol. Si voy a nadar, nado. Si voy lo que sea, pero lo hacen. En el caso de los niños con TDAH brincan de una cosa a otra. Entonces no tienen esta capacidad de terminar algo. Además, otra característica es que no miden las consecuencias de sus actos. ¿Y qué implica no medir las consecuencias de sus actos? ¿Qué pasaría si me aviento de una azotea? ¿Vuelo o no vuelo? Tengo la hipótesis de que vuelo. Que no. Un niño que dice, no, espérame, la altura, sí, tiene sus respetos, ¿no? Hasta los bebés tienen esa parte de no seguirse. Pues un niño con TDAH ni siquiera acaba de pensar si es importante, si vuela o no vuela, cuando ya se aventó. Nos contaban el caso de un chico que traía estos que eran como resortes, y su hipótesis era que si se aventaba a la calle, estaba en la azotea, entonces los resortes le iban a regresar a la azotea. Entonces, ni siquiera acabó de formular la hipótesis cuando se aventó. No te cuento cómo quedó el niño, ¿no? Entonces, no reconocen límites. Entonces, un límite más claro que el de una azotea no hay. Claro. Bueno, ya no te hablo de los límites sociales, ¿no? No los reconocen. No es que los transgredan y vayan contra ellos, no. Simplemente no los reconocen. Y no hay esta claridad de causa-efecto. Y todo lo hacen como muy por el impulso. Entonces, en la escuela el maestro lo puede detectar así, en casa sería lo mismo. En casa sería lo mismo, nada más que es más fácil detectarlo en la escuela. ¿Por qué? Porque los maestros tienen un parámetro de comparación con los demás niños. Entonces, cuando hay un niño diferente, el maestro lo nota. Es muy posible que no sepa cómo se llama la diferencia, pero sabe que hay una diferencia. ¿Por qué? Porque tenemos niños de las más o menos mismas edades, más o menos un coeficiente intelectual en una media, y los conocimientos más o menos también iguales, ¿no? Entonces rápido salta cuando un niño va hacia algún lado, ¿no? Hacia cualquiera de los extremos de la campana. Pero ¿qué pasa con un padre de familia? A ellos les cuesta muchísimo más trabajo detectar. ¿Por qué? Porque se ha visto que una de las principales causas del TDAH es hereditario. Entonces, ¿cómo puedo yo detectar a un niño que es igualito a mí? Claro. ¿O cómo puedo detectar a un niño que es igualito a su tío, a su hermano, a su primo, a su abuelo? Es más, si el niño hace lo que hacía yo, o sea, ¿qué tiene de raro? Entonces, mi conciencia de cómo debe ser una persona, el niño entra en la normalidad. Claro. ¿Por qué? Porque varios miembros de la familia están en esa misma situación. Es más, hasta te dicen, pero si es el más tranquilo de la casa. Entonces tú dices, ¿qué pasó aquí, no? Además, también a los papás les cuesta mucho trabajo ver qué es el TDAH, porque implica de alguna forma, dicho de una manera muy subjetiva, la muerte del hijo ideal. Porque todo el mundo tenemos un hijo ideal. Y de repente que te digan que tiene problemas neurobiológicos, que lo tienes que medicar, que la educación que estás usando no te funciona, que todos tus vecinos, amigos, tíos y todo te están haciendo miles de recomendaciones y a veces que se contradicen. Entonces, ¿qué hago como papá? ¿Qué estoy haciendo mal? Claro. ¿Dónde me equivoqué? Además, los papás a veces tienen una muy baja autoestima porque socialmente son muy señalados. O hay el caso de papás así como de que, ay, estás cordialmente invitado a la fiesta, pero no traigas a tu hijo. Entonces, imagínense lo que significa para un padre de familia que te digan, no traigas a tu hijo. Sí, claro. O que hacen una fiesta, los niños, o el grupo, y ¿a quién crees que es el único hijo al que no invitan? O que te dan la dirección errónea. Claro. Para que nunca llegues. Sí, eso está como difícil, ¿no? O sea, y digo, viendo ese tipo de cuestiones, bueno, una vez que ya el maestro tiene esa sospecha, ¿no? Aquí ya este niño es diferente, es un foquito rojo, ¿no? ¿Qué tendría que hacer el maestro? Bueno, en este caso, una vez que lo observa, tiene que hacer un registro de cuál es la diferencia. Porque si yo te digo es diferente, ¿qué es lo primero que me vas a preguntar? ¿En qué, no? ¿En qué, no? Entonces, bueno, yo ya tengo que tener una serie de criterios para ver dónde está la diferencia. Entonces digo, bueno, si ya digo, se distrae con estímulos irrelevantes, no presta atención a las indicaciones, se levanta cuando no es apropiado, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces yo ya llego con esas indicaciones y en este caso, si la escuela cuenta con apoyo psicológico, se le pide apoyo al departamento para que el departamento empiece a hacer las valoraciones necesarias y pueda canalizar ya sea con el psiquiatra o con el neuropediatra. Porque una de las cosas que es cierto es que no cualquier médico te lo puede diagnosticar. Okay. ¿Qué es lo que pasa? A veces la parte más fácil o más complicada son los padres de familia. Claro. Hay padres de familia que le dices, tu hijo tiene TDAH, y bueno, los ves que respiran. Y dices, ¿por qué respiró? Dice, porque ya sé por dónde trabajar con él. Claro. Ya sé qué hacer y ya sé hacia dónde vamos. Hay papás que te dicen, el TDAH lo tendrás tú. ¿No? Sí. Y entonces se niegan rotundamente. Hay papás en la fundación en la que yo estoy, que es el Proyecto DA, hay papás que te dicen, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Están 3 sesiones y se van. Regresan a los 2 años. Si yo hubiera hecho, claro. Pero nosotros somos de la parte que decimos, el hubiera no existe, mejor ponte a trabajar a partir del hoy, ¿no? Claro. O sea, es complicado aceptar porque a lo mejor hay una culpa ahí, ¿no? A lo mejor... Hay una culpa, es muy difícil tratar, porque, bueno, algunas partes son hereditarias, pero otras provienen del ambiente. Entonces, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, bajo peso al nacer, problemas de drogadicción de la madre, problemas del parto, una hipoxia neonatal. Entonces, muchas veces tú estás explicando cuáles pueden ser las causas, y bueno, hay papás que voltean, la mamá así, no te cuidaste en el embarazo, ¿verdad? ¿Qué hiciste mal? Y la mamá así con cara de, hice todo lo que me dijo el médico. Entonces, de entrada ya está habiendo una culpabilización, ¿no? Y por el otro lado, generalmente uno piensa pasarle a sus hijos lo mejor de tus genes. Claro. Entonces es así como de, no es posible, porque yo le puse, y además por mi culpa está como está. Sí hay un alto grado de culpabilidad por parte de algunos padres. Otros no. Otros dicen, ya sé por dónde voy, ¿no? Claro. Que sería lo mejor, ¿no? Aceptar y, bueno, pues ya empezar a trabajar en ello, ¿no? Porque finalmente tiene esto repercusiones. Entre más pasa el tiempo y no se atiende, pues el problema va siendo mayor, ¿no? Claro, a menor edad lo diagnostican, es más fácil. ¿Por qué? Porque ya vas haciendo las estrategias necesarias. Porque las estrategias que tú utilizas para un niño sin TDAH no funcionan. Al revés, sí. Okay. Si las usas para TDAH, para un niño que no lo tiene, sí funciona. Ok. Bueno, pues entonces estamos ahorita con este tema. Si quieres, ahorita en un momento más regresamos, vamos a un corte, para que nos puedas platicar también, una vez que ya está diagnosticado, qué estrategias, precisamente hablando tú de eso, ¿no? Entonces, regresamos en un momento más en Educación y Conciencia con el tema del déficit de atención con hiperactividad. Regresamos aquí a su programa de Educación y Conciencia y bueno, pues estamos con el tema del déficit de atención con hiperactividad. Bueno, y Margarita, una vez que ya el colegio tiene el diagnóstico, ¿no? Ya los papás ya fueron con un psiquiatra o un neurólogo y ya hay ese diagnóstico asertivo de que sí tiene el TDAH, ¿no? Entonces llego yo a la escuela porque pues es un trabajo, me imagino que en equipo, ¿no? Padres y escuela. Totalmente en equipo. Entonces tengo que llegar con el colegio y decirle, bueno, a ver, mi hijo tiene este diagnóstico y entonces los maestros o los directivos, y pues ahora ¿qué hacemos, no? ¿Cómo podemos atender a este niño que pues ya sabemos que tiene esto, pero ¿y yo qué hago en la clase si realmente me decían el otro día, pues es que nadie nos enseña cómo tratar a estos niños, ¿no? Claro, bueno, aquí hay como algunas recomendaciones que son las típicas que siempre vas a usar. Primero, garantízate que te está escuchando. A veces tienes que repetir la instrucción, pero garantízate que la esté escuchando, porque si yo le empiezo, hey, tú niño que estás allá, bla, 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 el hey, tú niño nunca se enteró. Entonces, bueno, ¿qué tengo que hacer? En primer lugar, tengo que ponerlo en un lugar donde no haya muchos distractores. ¿Cuál es el lugar que menos distractores tiene? El que está junto a ti. Adelante. Junto a ti.
nunca frente a una ventana, nunca frente a una puerta. ¿Por qué? Pues la puerta es un distractor increíble, ni hasta ¿no? atrás, ¿no? Porque ni hasta atrás, porque ahí te distraes todo. Entonces tiene que estar en un lugar con pocos distractores. ¿Cómo debe de ser tu salón de clases? Tu salón de clases no tiene que tener contaminación visual. No sé si han visto en unos salones de clase, vamos a poner el de preescolar porque es el que más donde, bueno, están las abejitas, las florecitas, Juárez a un lado, el arbolito al otro, las letras al otro, del otro lado los números, del otro lado los colores, los juguetes. Bueno, al rato hasta uno entra y dice... Tanta cosa. Tantísima cosa. Esto no quiere decir que de ahora en adelante no voy a utilizar recursos didácticos. Sí voy a utilizar recursos didácticos, pero los que necesite para ese momento. Si yo voy a hablar de la primavera, mi salón va a ser de la primavera. Pero si yo voy a hablar de Benito Juárez, ¿qué creen que pasa con la primavera? Sí, pues ya la tengo que quitar. La tengo que quitar. Entonces, ¿qué información tiene que estar en el salón? La que necesito para la clase. Entonces, eso también les ayuda mucho, porque a veces están tan distraídos viendo todo. Y bueno, pues imagínense, ¿qué es más atractivo? ¿Que te hable de Benito Juárez o ver las abejitas? Claro. ¿No? Entonces, mi atención hacia dónde va a ir y mi movimiento hacia dónde va a ir. Entonces, yo mismo me estoy saboteando la clase. Ahora, otra forma, yo tengo que indicar de todo lo que estoy diciendo qué es importante y qué no es importante. Porque en una plática hay cosas que son centrales y hay muchas cosas que son como adorno de la plática. Claro. Y entonces tengo que decirle, mira, de todo lo que voy a decir, quiero que te centres en esto. Yo te puedo contar muchas anécdotas de TDAH, te puedo decir, pero eso no es lo importante. ¿Qué es lo importante? Lo importante es saber qué es el TDAH, qué tengo que hacer. Hay otras estrategias de ser tú el distractor del niño con TDAH, tratar de ser tú. ¿Cómo puedes ser tú el distractor? Bueno, una de las cosas que se pide a todos los docentes es que tengan un aula en la que se puedan mover. Entonces, ¿cómo puedo ser tu distractor? Estoy yo viendo una operación y si te toco y te digo, ¿cómo vas? ¿Te distraje o no te distraje? Sí. ¿Pero qué te estoy haciendo? Concentrarme en él. Regresa. ¿Te ayudo en algo? ¿Cómo vamos? Siempre, si puedes tocarlo, tócalo, suavecito. O señálale. Entonces eso ya te vuelves tú en el distractor del niño. Trata de no gritarle, porque no te va a hacer caso. Pero si te le pones enfrente, los maestros lo saben. Cuando hay trabajo en equipo, ¿cómo está el equipo? ¿Hablan de todo? Sí, de todo, menos de lo que tienen que hacer. Así como en broma, digo, es que los trabajos en el equipo parecen teoría de la grilla. Pero apenas te les paras enfrente. Sí. No, sí, porque yo ya leí que no. Pero en automático se centran. Y si tú les gritas desde la otra orilla, trabajen, no te hacen caso. No. Pero si te ven ahí parada, sí, claro, ya es una forma de captar la atención de ellos. Entonces, tienes que garantizarte que las instrucciones te las estén escuchando y se las tienes que dar por pasos. Si yo le digo, saca el libro de matemáticas, en la página tal, capítulo tal, el niño se queda, ¿cuál libro? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿De qué me hablas? Entonces, bajo y resulta que, ¿qué crees? Está mi lunch. No sé qué libro necesito, pero sí sé que está mi lunch. Entonces, pues me lo pongo a comer. ¿Y qué piensa el maestro? Desobediente, desordenado, no sé. Entonces, que hay técnicas muy sencillas, por ejemplo, de apertura y cierre. Terminamos matemáticas. Cierren y guarden todo lo de matemáticas. Pues es absurdo, ya lo sabemos. No, hazlo evidente. ¿Para qué? Para que el niño cierre. Guarden todo lo de matemáticas. Ya está todo lo de matemáticas guardado. Empezamos ciencias naturales. Saque, por favor, su material de ciencias naturales. Y entonces ya le estás ayudando al niño a cerrar una actividad y abrir otra. Se piden también actividades que sean como mucho que te retengan la atención. Y que hay actividades, también estrategias que te permiten el movimiento dentro del salón. Porque un niño es muy difícil que se quede sentado lo que dura una clase. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Estrategias, hay varias estrategias que le permiten al estudiante tener movimiento. A lo mejor yo las indicaciones no se las doy orales, y las doy por escrito. Paso 1, encuéntralo. O sea, se lo pongo en el salón, paso 1. No le digo qué va a hacer, porque ahí viene la instrucción. Ya acabaste lo 1, vete al paso 2, encuéntralo. Y vete al paso 3, vete al paso 4. Y cuando sientes, el grupo está trabajando en silencio y se está moviendo. Esa es como otra estrategia, ¿no? Entonces hay muchas estrategias que te ayudan a captar la atención del estudiante, a que
Tú le permitas el movimiento, pero ya lo controlas tú, ya no lo controla el estudiante. Y eso también ayuda a los que no lo tienen, ¿no? Claro, ¿a qué estudiante no le gusta moverse? Sí, claro, porque finalmente podría decir un papá, bueno, y si en el salón de mi hijo hay uno con TDAH, bueno, ¿yo qué culpa tengo, no? Entonces ya están haciendo estrategias para él y mi hijo que está normal, pues qué onda, ¿no? Pero todas las estrategias finalmente terminan apoyando al... Claro, porque son estrategias incluyentes. ¿A qué van las estrategias con un niño con TDAH? ¿A mejorar su atención? A mejorar su control de impulsos y a mejorar su movilidad. Dime a qué niño sin TDAH no les beneficó esto. Claro, claro. Entonces, hay maestros que me dicen, yo tengo que hacer todas las adecuaciones curriculares por un solo niño. Digo, pues mira, es posible que no las hagas, no hay problema. Pero ¿qué pasa cuando tú no controlas a ese solo niño? Al rato parece que el grupo tiene TDAH. Y entonces al rato tienes que estar bajando del techo a todos los estudiantes. ¿Vale la pena o no vale la pena hacer adecuaciones curriculares por ese estudiante? ¿Por qué? Porque las conductas TDAH son muy atractivas. Claro. Y además, como no hay consecuencias, o sea, para un niño con TDAH las consecuencias no existen. Entonces, pues, ¿a quién no le gusta vivir la vida loca sin consecuencias? Claro. Entonces, no hay consecuencias, o sea, y no es que no las haya, no las ve. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy claro, el castigo. ¿Quieres reforzar una conducta en un niño con TDAH? Castígalo. Castígalo y vas a ver, te garantizo que vas a tener la conducta siempre que no la elimina, al contrario, la refuerza. La refuerza. ¿Y cuál es una de las formas que utilizamos más común para educar a los niños? Los castigos. Los castigos, y con ellos no. Y menos si se lo das diferido en el tiempo, ¿no? Imagínate que la maestra llega con la mamá, es que el niño, bla, bla, bla. La mamá se aguanta, ¿no? Entonces va con el papá y le dice, es que tu hijo, bla, bla, bla. Por primera vez, en quién sabe cuántos años, lograste que el niño esté haciendo la tarea. Sentadito, muy bonito. Y bueno, y llega el papá, es que cómo es posible que te hayas portado mal en la escuela. Ya tu maestra ya nos llamó y ahora tenemos que volver a ir. Y bueno, el papá se va como cascada, ¿no? ¿A qué creen que diga el niño que lo están regañando? Sí, no, pues ya lo desmotivan, ¿no? No, o sea, pero ¿cuál es su inmediata...? Hacer la tarea. Hacer la tarea. Entonces, por más que le digas que el regaño es por lo que pasó en la escuela, el niño lo ve de acuerdo a la actividad inmediata anterior. Entonces, ¿cuál es? Hacer la tarea. Entonces, ¿con qué mensaje se queda el niño? Sí. Pues no me siento a hacer la tarea. ¿Por qué? Porque mis papás me regañan. Claro. Y entonces si no lo hago en el momento, si no llega en el momento, ellos distorsionan totalmente el concepto. No pueden ver que es un concepto que pasó hace mucho tiempo. ¿Pero por qué me estás regañando? ¿Por qué me estás llamando la atención si estoy haciendo las cosas bien? No tienen esa parte causa y consecuencia, que a veces la consecuencia no es inmediata, sino que tiene que ir al tiempo. Por eso ellos tienen que ser constantemente reforzados para llegar a su meta. ¿Por qué? Porque si no ven un refuerzo inmediato, es más fácil que abandonen la actividad. Claro. Entonces, a veces el refuerzo inmediato es, qué bien lo estás haciendo, ¿no? Continúa, sigue adelante. Ese es un refuerzo inmediato y es un refuerzo social. Claro. Porque muchas veces escuchamos la palabra refuerzos y empezamos a pensar en regalos. Y sí, pues ahorita doy la paleta y al rato te tengo que dar el Ferrari. Claro. Y pues no, aquí no hay papá que lo aguante, ¿no? Sí, pero es, mira hijo, qué bien, hoy limpiaste tu cuarto. No te quedó como yo hubiera querido, pero te quedó mejor a como lo tenías antes de limpiarlo. Y entonces lo felicitas, aunque veas que para ti fue nada, para él fue un gran avance. Y entonces se va a esforzar para seguir haciéndolo mejor. ¿Por qué? Porque otra característica del TDAH es que tienden a ver más lo negativo que lo positivo. Por ejemplo, en matemáticas se han hecho los estudios. Si un niño reprueba, es porque es un tonto y no se aprendió lo que se debía de haber aprendido. ¿Cómo es posible que no hagan las cosas bien? Ese es el pensamiento del niño, no de los que lo rodean. Pero si aprueba el examen de matemáticas, ¿por qué lo aprobó? Bendito Dios, la maestra me preguntó lo que yo necesitaba, lo que yo sabía. Entonces nunca es por lo que yo sé. Por lo que sabe. O sea, si hago las cosas bien es por la suerte. Y si hago las cosas mal es por mi culpa.
Entonces, ¿se imaginan qué deterioro en la autoestima? Entonces, generalmente, como todo el mundo señalamos los errores y ellos ven más los errores, muchas veces se quedan en el error. Entonces, parecería que no hacen nada bien. Entonces, ellos se quedan con el lo hice mal, lo hice mal, lo hizo mal, y se esfuerzan por hacerlo bien, pero se dan cuenta que le gana el impulso, que le gana el movimiento, que le gana la inatención. Y eso los hace sufrir mucho. Claro. Porque de veras, cuando te dicen, te juro que me porto bien, la intención la hay. Fíjate que ahorita que estás comentando eso, yo tuve una experiencia que bajó un niño y de secundaria y me decía que quería hablar conmigo, entonces ya lo atendí, ¿no? Y me dice, ya no sé qué hacer. Verdaderamente me esfuerzo, pero los maestros no lo ven. Y yo decía, no, pues tú síguele, mira, yo voy a platicar con tus maestros, ¿no? Pero ese niño está diagnosticado. Y qué difícil, ¿no? Qué difícil esta parte para los que viven esto, ¿no? Porque es en casa y es en la escuela, ¿no? Y entonces, son ellos. Entonces, yo hago todo mal, en la escuela me dicen que hago todo mal y en mi casa también, ¿no? Entonces, es algo que a mí me ha impactado mucho todo esto porque, digo, estos niños, que son muchos además, están sufriendo mucho, ¿no? Fíjate, Margarita, pues que el tiempo se nos ha ido volando. La verdad es de que es un tema que pues da para mucho, ¿no? O sea, todas esas estrategias que tú dices, bueno, pues habrá muchas más que puedan ir buscando los maestros. Creo que hay mucha información en internet y por ahí está en la página que tienes tú de hecho, Proyecto Da. Nosotros tenemos una página que se llama cerebrofeliz.org y ya te direcciona a la página del proyecto. Para que puedan tener esta información, entonces fíjate, está fácil Sí, y de hecho, bueno, tenemos los teléfonos que son 53 39 50 65. Bueno, ahí nos pueden llamar. Nosotros vemos dos pilares fundamentales en el tratamiento del TDAH, que son los papás y los docentes, porque son quienes pasan más tiempo. Claro. Y bueno, una de las características que tenemos afortunadamente con la tecnología es que ya no nos tenemos que trasladar a este lugar para comunicarnos. Entonces ahorita estamos tratando de hacer varias cosas virtuales. Pues eso está todavía mucho mejor. Entonces, para que tengamos grupos de apoyo para los papás. Y bueno, para quien quiera saber más sobre TDAH, el día 1, 2 y 3 de octubre vamos a tener un congreso internacional sobre TDAH, en el que, bueno, hoy esta vez el tema general va a estar enfocado a los adultos. Y bueno, ahí hay exponentes nacionales, ponentes extranjeros de España, Estados Unidos, Costa Rica. Y bueno, ahí es un buen momento para que ustedes conozcan más sobre TDAH. Tenemos una jornada para maestros. Ok, pues yo te quiero agradecer mucho, Margarita, todo lo que nos has compartido. Y bueno, pues de verdad quisiera que en otra ocasión pudieras estar aquí para platicar más sobre ese tema. Y bueno, pues nos vemos en una emisión más de Educación y Conciencia. Gracias.